Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 2. Mi nombre es Sergio Belmonte y con la bendición del Señor os voy a acompañar a lo largo de este tema 5 referente a la santidad. Los contenidos que vamos a ver en este tema son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar de Dios como el único ente santo, el Dios santo. En segundo lugar, vamos a ver nuestro llamado a ser santos como parte de ser hechos hijos de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver la necesidad que los cristianos tenemos de consagrarnos día tras día. En cuanto al Dios santo, tenemos que analizar tres términos claves. Son los términos que hacen referencia a la santidad de Dios en las Escrituras. En primer lugar, encontramos el término hagiazo. Hagiazo hace referencia a algo o alguien apartado de. En segundo lugar, vamos a ver el término koinos, que hace referencia a las cosas que son de uso común, de uso vulgar o similar. En tercer lugar, vamos a ver el término kadash, que significa dedicado a. Cuando estos tres términos los ponemos en el prisma de analizar la santidad de Dios, vamos a ver una serie de características que nos van a hablar precisamente de eso, de que Dios es santo. Estos tres términos nos van a transmitir la siguiente idea. En primer lugar, nos va a decir que Dios es alguien apartado y separado. Es decir, nadie es igual que a Él. Nadie es como Dios. Él es único. Nadie se puede igualar a Él. Él se separa completamente de todo lo demás y no podemos encontrar a alguien que tenga las mismas cualidades que tiene Él. En segundo lugar, y teniendo en mente lo que acabamos de decir, de que Él es apartado y separado, vemos que el término koinos hace referencia, como decíamos antes, a algo de uso común, algo de uso inferior, mundano, contaminado, algo que es inmoral, algo que es pecaminoso o relacionado con la maldad o las tinieblas de alguna forma. Si sumamos esto a lo anterior, podemos ver que Dios es alguien apartado y separado de lo que es común, alguien apartado y separado de lo que es inferior o mundano o contaminado o inmoral o pecaminoso en alguna de sus formas. Finalmente, el término kadash, dedicado a, sumado a todo lo anterior, nos va a transmitir la idea de que Dios está dedicado a cosas de orden superior, a cosas puras, cosas santas, a cosas perfectas, a cosas que edifican, que no tienen nada que ver ni con la inmoralidad, ni con el pecado, ni con nada de lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, en términos generales, vemos que Dios es alguien apartado, separado, que no hay nadie igual que Él, apartado de toda maldad, de todo uso común, y dedicado a cosas de orden superior, a cosas perfectas, a cosas puras. Ahora, ¿qué es lo que dicen las escrituras de él, del Dios Santo? Dice la palabra: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí podemos ver el texto, dos posibles interpretaciones de él. Cuando está hablando de que no hay ningunas tinieblas en él, Juan está hablando en un contexto en el que el gnosticismo estaba ganando mucha relevancia en la época. El gnosticismo hacía referencia a que había personas que decían que Dios era opaco, Dios era como místico, y que había un conocimiento secreto encerrado dentro de él que no compartía sino solamente con algunos privilegiados. Sin embargo, Juan nos está diciendo que no, que esto no era así, que todo lo que habíamos de saber de Dios estaba ya revelado en él. De forma que no había ninguna tiniebla en él, no había ningún símbolo de opacidad. A la vez también podemos interpretarlo en el sentido de la santidad, cuando dice
que no hay ningunas tinieblas en él, no hay ninguna señal de contaminación ni mancha que podamos atribuirle a su persona. También dice la palabra, porque Yahvé es escudo nuestro, y nuestro Rey es el Santo de Israel. La traducción de esta última parte que está en rojo es Kedosh Israel, el Santo de Israel, el único, el Santo, el Señor de todas las cosas. Dice también Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí vemos que se está utilizando el superlativo hebreo. Los hebreos, cuando querían hacer énfasis en alguna cualidad, la repetían dos veces. Esto lo podemos ver en los Salmos o en otros textos cuando se hacía hincapié en alguna cualidad de alguien, se repetía esa cualidad hasta en dos ocasiones para hacer un superlativo de esa cualidad. Sin embargo, el uso del superlativo hasta en tres ocasiones solamente se utiliza en este texto y en el texto de Apocalipsis que dice, y los cuatro seres vivientes no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este superlativo viene a indicar que Dios es absolutamente santo, no hay absolutamente nadie ni nada que se iguale en santidad a Él. Si se espera que Dios esté apartado de tinieblas, se espera que Dios esté totalmente apartado de tinieblas, que no haya ningún atisbo, ni aun siquiera pequeño, de contaminación, de impureza, de inmundicia, de inmoralidad en Él. No podemos esperar de esta forma que haya ningún tipo de cosa semejante a estas en el Dios Santo, en el Santo de Israel. Ahora, nosotros como hijos de Dios hemos de entender que somos llamados a ser santos. Y hemos de entender la santidad cristiana en dos formas. La primera tiene que ver con nuestra posición como hijos de Dios, como hijos santos. Y la segunda tiene que ver con una progresión en ese crecimiento de santidad de los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo en ellos. En primer lugar, vamos a ver que mediante la fe en Jesús somos declarados santos delante del Padre. Una vez que nosotros, por medio de la fe, aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en el momento en el que nos arrepentimos de nuestros pecados, porque el Espíritu Santo nos ha convencido de ellos, en ese momento la sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros pecados y nos permite estar en comunión con el Dios Santo. Una de las cosas que provocó en la relación entre Dios y el hombre ese pecado en el Edén fue precisamente eso. El pecado rompió la comunión entre el hombre y el Dios Santo. Es como si se hubiese levantado un muro de separación que permitiese, o en este caso que impidiese, que pudiéramos relacionarnos con el Dios Santo, perfecto y sin contaminación. Recordamos que a partir de ahora, nosotros éramos pecadores desde ese momento, desde el momento en que Adán pecó, Adán y Eva pecaron, ese pecado, ese muro, se transmitió de generación en generación. Y ahora es la sangre de Jesús la que derriba ese muro y permite tener comunión con Dios Santo. En cuanto a la santidad progresiva, entendemos que es la obra continua del Espíritu Santo dentro del creyente, así como esa constante dedicación a Dios que el creyente emplea. Vemos cómo la persona va madurando espiritualmente y alcanzando niveles de mayor consagración a Dios. Eso es la santidad progresiva. Vemos que el creyente, conforme se convierte al Señor, empieza a dedicarse un poco más a Dios, empieza a apartarse de aquellas cosas inmundas, pecaminosas que hacía anteriormente, para consagrarse en santidad al Dios Santo.
Hay algunos textos que hablan de esto. Por ejemplo, en referencia a la santidad posicional dice Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Vemos cómo Pablo está hablando a una iglesia cuyos miembros son considerados santificados. El término aquí está hablando precisamente de eso, aquellos que por medio de la fe aceptaron a Jesús, estos recibieron la bendición de ser limpiados de sus pecados, de ser declarados santos. Vemos también Efesios 1:1 cómo se presenta Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una vez más, Pablo se refiere a los santos, a aquellos que aceptaron la sangre de Jesús derramada en la cruz a favor de ellos. Pero también vemos que en su saludo hacia los filipenses, Pablo utiliza una terminología similar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Una y otra vez está refiriéndose a personas que por medio de la fe han aceptado el sacrificio de Jesús y se han beneficiado de esa santidad posicional. Delante de Dios ya no son culpables, sino que son declarados inocentes, son declarados santos y no inmundos. En cuanto a la santidad progresiva, vamos a ver también unos textos, igual que vimos antes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pedro está hablando de una acción continua, sed también vosotros santos. Es decir, es algo que tenemos que hacer. Tenemos que procurar ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y aquí está hablando de algo que poco a poco se está haciendo cada vez más real. Tenemos que seguir trabajando en esa santidad personal y progresiva. Dice también la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y volvemos al mismo ejemplo anterior, está hablando de una acción que continúa en el tiempo, seguid. ¿Qué es lo que debemos seguir? Seguir la paz con todos, sí, por supuesto, pero y también la santidad. Seguid la santidad. Debemos seguir trabajando por esa santidad progresiva que se espera de nosotros. Dice también, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vemos que nos está hablando precisamente de esto, ¿no? De cómo la voluntad de Dios es que sigamos trabajando para apartarnos de todo lo que tiene que ver con el pecado, a fin de consagrarnos un poco más al Dios que nos santifica. Implicaciones prácticas de esto que estamos viendo. En cuanto a la santidad proposicional, entendemos que el creyente ya es santo por medio de la fe en Jesús. De esta manera, cuando tenemos la duda de ¿soy santo, no soy santo? ¿Será que el Señor me considera santo? Bueno, he pecado y por causa de este pecado he echado a perder todo lo que Dios ya ha hecho, no sé, tengo mis dudas. Hemos de entender que por medio de la fe en Jesús el Señor ya nos ha limpiado de todos nuestros pecados y nos ha declarado santos delante de Dios, como hemos dicho antes. Dice la palabra que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para Jesucristo. O sea, tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo el Santo, ¿no? Jesucristo el Justo. Vemos que la confesión de pecados nos limpia de los pecados que seguimos cometiendo por causa de nuestra vida carnal, por causa
de nuestra vida en pecado, todavía tenemos un pecado dentro de nosotros, que será totalmente erradicado cuando ya no estemos aquí, cuando el Señor venga por nosotros, cuando después de la resurrección, cuando tengamos ese cuerpo glorificado, ya no tendremos ese pecado dentro de nosotros, pero hasta entonces el pecado sigue estando dentro de nosotros. Aún así, delante del Señor, nuestra posición es que somos santos, es que somos justos por medio de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. En cuanto a la santidad progresiva, tenemos que entender que nosotros como creyentes debemos invertir nuestros esfuerzos en trabajar de forma colaborativa con el Espíritu Santo a fin de crecer en santidad. Y esto es importante, la parte de trabajar de forma colaborativa, porque nosotros también tenemos una parte que hacer, un papel que desempeñar. Y ahora más adelante vamos a verlo, pero hemos de tener siempre en cuenta que el trabajar en la santidad diaria del creyente va a requerir que nosotros nos involucremos también. No es algo que nosotros estemos de forma pasiva viendo cómo el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros, sino que nosotros tenemos que poner un granito de arena para que esto tenga lugar. Dice la palabra, crecer en santificación implica apartarse de la inmundicia y las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pues Gálatas, por ejemplo, habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si aun fuesen pocas las cosas que ha nombrado, termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Todo lo que tenga que ver con las obras de la carne, las obras que dividen a los hermanos, las obras que son inmundas, que no honran, sino lo contrario, todas esas obras, las obras de la carne, impiden que crezcamos en santificación. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo precisamente esto, que debemos apartarnos de las obras de la carne para andar en el Espíritu. Pero dice también Santiago que hemos de combatir las concupiscencias que cada uno tiene. Dice que cada uno es seducido cuando de sus propias concupiscencias es seducido. Somos tentados por nuestras propias concupiscencias y una vez que hacemos caso a estas tentaciones, damos lugar al pecado y el pecado a la muerte. Entonces debemos apartarnos de las cosas que implican andar en las obras de la carne, así como las concupiscencias, los deseos, las pasiones que cada uno de nosotros tiene en su interior. Hemos de considerar también que el llamado a ser santo es un llamamiento serio, es un llamamiento responsable. Aquí ponemos un dibujo de la agrupación de las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Podemos leerlo en Números capítulo 2 y capítulo 3 y vemos cómo estaba distribuido el campamento de Israel. En el centro vemos el tabernáculo, que es el lugar donde se colocaba la presencia santa de Dios. Y si leemos el texto vemos cómo el Señor ordena que el pueblo de Israel comience a repartirse alrededor de él. Vemos a los levitas separados en sus familias que estaban distribuidos en el círculo más concéntrico. Vemos a la familia de Merari, a los gersonitas, a los coatitas y vemos también a Aarón y a Moisés muy próximos al tabernáculo. Pero vemos también al resto de tribus, Dan, Neftalí, Rubén, Simeón, Efraín, Benjamín y las demás, las vemos alrededor del tabernáculo. Esto nos va a lanzar un mensaje muy contundente, y es que la presencia santa del Dios Santo estaba en el medio del pueblo, y de ese centro irradiaba su santidad hacia los extremos. Esto nos transmite la idea que Dios demanda santidad de aquellos en medio de los cuales Él habita.
Él habita en medio de nosotros. Él es Dios santo y Él demanda también santidad por nuestra parte. El pecado es muy serio. Hemos de considerarlo como algo muy serio. Y pasar por alto sus consecuencias puede ser fatal y definitivo. Vemos el caso de Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, cómo el hecho de ser hijos de un sacerdote no les libró del castigo por parte del Señor cuando éstos ofrecieron un sacrificio diferente a lo que Dios había establecido. Se saltaron las normas e hicieron las cosas sin cuidar la santidad de Dios, y el fuego del Señor les consumió. Pero vemos también que en el Nuevo Testamento sucede lo mismo con Ananías y Safira, los cuales pretendieron engañar al Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia, y el Señor fulminó a los dos. El pecado es muy serio, y si somos llamados a vivir en santidad, tenemos que tratar el pecado con la seriedad que merece, porque puede tener consecuencias fatales y definitivas, como podemos ver aquí. Dice Pablo en referencia a la cena del Señor, al compartir la cena del Señor: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nos está animando a considerar cómo es nuestra vida en santidad cada vez que vayamos a compartir la cena del Señor, la copa del Señor. Porque cuando participamos en la cena del Señor, estamos conmemorando de una forma solemne el sacrificio de Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Participar en la cena del Señor, llevando una vida de pecado, sería lo mismo que decir que el Señor llevaba una vida de pecado, porque nos estamos identificando con Él, estamos recordando algo que Él hizo. Sin embargo, Jesús de ninguna manera fue ministro de pecado. Él vivió en santidad, completa y absoluta, obedeciendo al Padre en todos sus preceptos. Por eso la palabra nos anima a probarnos a cada uno de nosotros mismos, a examinar nuestro interior y ver si está todo en orden, para no atraer juicio sobre nosotros por causa de una participación indigna en la cena del Señor. Conclusiones de esto que acabamos de ver. En primer lugar, vemos que la vida del creyente ha de ser apartada del pecado y dedicada a Dios, completa y absolutamente. No la de algunos creyentes, sino la de todos. El creyente tiene la responsabilidad de meditar sobre sus pasos. Nosotros debemos ser personas responsables, cómo es nuestra manera de caminar. Y en tercer lugar, vemos que el pecado en nuestra vida puede tener severas consecuencias para uno mismo. Debemos tomarnos el asunto en serio. El tercer punto de hoy, en relación a la consagración constante, consagrándonos día a día, vamos a ver lo que hemos considerado la balanza de la consagración. Este, por supuesto, es un término que acabamos de inventar para facilitar su comprensión. Pero vemos aquí una balanza que está en su justo equilibrio. La balanza se desequilibra si Dios hace todo. Si Dios hace todo en nuestra consagración diaria, nosotros dejamos de tener libre albedrío para ser autómatas. Si Dios hace todo, el esfuerzo lo hace solamente Él. Nosotros no nos esforzamos. Nosotros no nos sacrificamos. Nosotros no hacemos absolutamente nada, sino que Dios hace absolutamente todo. Sin embargo, esto no es así.
nosotros tenemos una parte de responsabilidad en cuanto a nuestra consagración. Por otro lado, vemos el caso opuesto. Si nosotros hacemos todo, Dios no interviene. Y si nosotros hacemos todo, nosotros hacemos el sacrificio, nosotros somos quienes nos apartamos de absolutamente todo, no tenemos nada que agradecer a Dios. No tenemos razón alguna para pensar que Dios ha intervenido. Y vemos que esto tampoco es así. Dios interviene en nuestra santificación. La conclusión que sacamos de esto es que la santificación es un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo entre el Espíritu Santo de Dios y el creyente. Cada uno de nosotros hace la parte que le corresponde. Dice la palabra: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ocupaos. Está hablando de una parte que nos toca hacer a nosotros. Ocúpate. Porque Dios es el que en vosotros produce. Entonces vemos que por un lado hay algo que hacemos nosotros, que es el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y hay otra parte que es la que Dios hace. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechos, creados en Cristo Jesús, hechura suya, creados para buenas obras, y esas buenas obras Dios las preparó. O sea, es una parte en la que interviene Él, para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice también 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Volvemos a resaltar la palabra en rojo, que dice limpiémonos, una acción que requiere de nuestra intervención. Limpiémonos nosotros de contaminación de carne y de espíritu, es decir, apartémonos de la vida en la carne, como hemos comentado antes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos santifica, porque Él nos limpia de toda maldad. Entonces, en estos 4 textos estamos viendo que nosotros debemos hacer una parte y Dios hace la suya. Es un trabajo colaborativo, como hemos visto anteriormente. La santificación, como vemos en el texto, va a limpiar nuestros pecados y va a renovar nuestra mente. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santidad tiene que ver con una renovación en el espíritu de nuestra mente. Una renovación implica cambiar las cosas viejas y hacerlas nuevas. Dice Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está recordándonos nuestra necesidad de transformarnos, y esa transformación ha de ser por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Esto qué va a implicar? Ambos textos nos están hablando de dejar de ver la vida con las gafas del hombre para empezar a ver la vida con las gafas de Dios. Dejamos de ver las cosas como la humanidad las ve, como la cultura nos ha enseñado, como todas las influencias a las que hemos estado expuestos desde pequeños nos enseñaron, para empezar a ver la vida según el paradigma de Dios. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? ¿Cómo ve Dios las relaciones? ¿Cómo ve Dios que ha de ser nuestra vida, los propósitos, la santidad, la comunión, nuestros planes, metas, propósitos en la vida y todo lo demás? Debemos de dejar de ver las cosas según las veíamos antes, transformar y renovar nuestro entendimiento
y ver las cosas como Dios las ve. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este texto es un consejo que Pablo da a los filipenses en relación a nuestra forma de pensar. Pero también dice en Primera de Corintios, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo de ser heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ambos textos nos transmiten la idea de que existe la posibilidad de que los malos pensamientos vengan a nuestra mente, pero hemos de poner nuestro cuerpo en servidumbre, hemos de llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a los pies de Jesús, y esos pensamientos malos que no nos edifican, esos pensamientos malos que contaminan nuestra mente, hemos de desecharlos, hemos de educar nuestra mente. ¿En qué me voy a fijar? ¿En el defecto del hermano o en sus virtudes? ¿En qué me voy a fijar? ¿En las cosas que hacen bien los demás o en las cosas que hacen mal? Esto Este proceso de educar la mente va a generar que nuestra mente se llene de buenos pensamientos. Y aquí vemos que es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros, golpeando nuestro cuerpo si fuese necesario. Obviamente Pablo está hablando aquí de una forma metafórica, no está hablando de darnos con un capirote de papel en la cabeza para que el cerebro funcione correctamente, sino que en el momento en el que viene un pensamiento que no es constructivo, desecharlo, cambiar nuestro foco de atención y empezar a pensar en las cosas buenas que observamos de los demás y de nosotros mismos. Haciendo esto, estaremos educando nuestra mente y generando en nuestra mente buenos pensamientos. Algunos consejos para crecer en santidad. En primer lugar es el estudio de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El estudio de la palabra nos va a santificar, porque es el medio que tenemos, medio esencial que tenemos, para sacar de nuestra mente todo aquello que tiene que ver con la cultura humana, humanismo, hedonismo y tantas otras cosas, para poner en su lugar la voluntad de Dios, la dirección de Dios, la visión de Dios, la opinión de Dios y todo lo que tenga que ver con él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119:9. Respuesta: con guardar tu palabra. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra mente de nuestros pecados? ¿Cómo vamos a ver las cosas de una forma diferente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra porque es lámpara a nuestros pies y guardándola, es decir, obedeciéndola. Porque dice la palabra que no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Debemos ser también constantes en la oración, porque Pablo dice, orad sin cesar. Pero no es el único texto. Hay más textos que hablan de nuestra necesidad de ser perseverantes en la oración como una forma de exponer delante del Señor quiénes somos, nuestras debilidades, para que Él siga trabajando en nuestro interior. En tercer lugar, crecemos en santidad participando en buenas obras. Dice Pablo en Hebreos, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hacer buenas obras nos estimula a una vida en amor, a una vida en paz, a una vida en santidad. Buenas obras que, como hemos visto antes, son las que Dios prepara de antemano para que andemos en ellas. El cuarto consejo para crecer en santidad es participar la cena del Señor. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús está diciendo esto a sus discípulos, y como hemos visto la advertencia de Pablo antes acerca de participar indignamente en la cena del Señor, ambos textos nos indican dos cosas. Jesús nos dice que debemos participar en la cena del Señor, y Pablo nos dice que debemos examinarnos y apartarnos de toda maldad
si vamos a participar en la cena del Señor. Esto implica que apartarnos de la inmundicia nos va a llevar a crecer en santidad. Y si crecemos en santidad, nos va a hacer aceptos para participar en este acto conmemorativo. Entonces, participar en la cena del Señor nos va a ayudar a crecer en santidad. Pero también participar en la gran comisión, cuando Jesús dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está también relacionado con nuestro testimonio. Recordemos que somos embajadores de Cristo. Somos las personas delegadas por Él para ir al mundo a predicar la buena noticia de salvación en Él. Dar buen testimonio implicará que nos apartemos de toda inmundicia, implicará que vivamos en santidad, que crezcamos en santidad. Finalmente, vemos que teniendo comunión con la Iglesia, también creceremos en santidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al apartarnos de las conversaciones que no edifican, congregarnos con hermanos que comparten nuestra misma fe, hablando de Jesús, hablando de las cosas que a Él le agradan. Todas estas cosas van a generar en nosotros un deseo de seguir creciendo en santidad. Van a seguir fomentando en nosotros la santidad. Y de eso se trata hoy. Hoy hablamos de nuestra necesidad de ser santos como nuestro Dios santo es santo. Sigamos los consejos que hemos visto hoy. Pidamos ayuda al Señor en aquellas áreas de nuestra vida en las que aún tenemos cosas que dejar, sabiduría que coger, madurez que alcanzar. Dejemos todo esto y sigamos adelante, sigamos pidiendo al Señor que nos ayude en este proceso de crecimiento y de madurez. Bien, pues hasta aquí el tema de hoy. Con la bendición del Señor, una vez más, nos veremos la semana que viene. Así que os doy un abrazo muy grande a todos y muchas bendiciones en el nombre del Señor. Que el Señor os